Muy buenos días a todos, otro día más a mi canal. En el día de hoy vamos a trasplantar este ficus sobre roca. Es un ejemplar que ya he traído al canal anteriormente, pero para el que no conozca su historia ni su evolución, es un ficus que bueno, empezamos a formar de esqueje, es de la variedad Tigerbark y actualmente va a afrontar su quinto año de cultivo. Entonces, el primer año simplemente se dejó que enraizara bien al hacer el esqueje y los años posteriores lo trasplantamos a una maceta de entrenamiento simplemente para asegurarnos de que las raíces se establecieran y que fueran fusionando bien a la roca. Es un ejemplar todavía bastante jovencito. Si os fijáis, el tronco todavía es muy finito. La ramificación aún está toda por hacer, se ve aún muy primaria, vamos a decir. Pero bueno, la verdad que este tipo de cosas, este tipo de proyectos, a mí son los que más me hacen disfrutar el bonsai, porque bueno, al final ves como de un esqueje que no era nada, pasas a tener un arbolito que se ve bonito, que empieza a parecer un bonsai. Y, y bueno, como decía, todavía queda mucho por hacer y en el día de hoy vamos a trasplantar más que nada porque el árbol lleva 3 años en la misma maceta. Entonces tenía la sospecha de que algunas raíces podrían haber engordado demasiado, también el sustrato podría estar un poquito apelmazado, así que bueno, nunca está de más hacer una pequeña limpieza de raíces y seguir trabajando en lo que es el nevar y en el sistema radicular del árbol. Y como decía, mantener una buena salud o una buena estructura en las raíces para mí es crucial, no solamente por el vigor del árbol, sino también por la ramificación. Porque muchas veces me ha pasado que algún ejemplar me está costando mucho de ramificar, que estoy continuamente pinzando, defoliando, etcétera, y el árbol no evoluciona como es debido. Y cuando hago el trasplante me encuentro que una de las raíces ha engordado en exceso, ha cogido demasiado protagonismo y en consecuencia el resto de raíces no ha podido ramificarse y no he podido conseguir un buen pan de raíces o un buen cepellón. Entonces es muy importante, yo creo, conseguir un buen equilibrio entre la salud del árbol y el trabajo de las raíces, porque tampoco vamos a estar continuamente trasplantando el árbol, porque esto retrasaría mucho el desarrollo de la ramificación. Pero por otro lado tampoco podemos estar sin trasplantar, porque muchas veces lo que ocurre es que una raíz toma demasiada fuerza y no podemos desarrollar bien el pan de raíces. Entonces al final hay que encontrar un equilibrio y una frecuencia que sea la más óptima en función del árbol. Muchas veces o lo que suele ocurrir es que las raíces son un reflejo de la parte aérea o viceversa, ya que si las raíces no están bien ramificadas, si no tenemos una capilarización o un cepellón fino, es muy complicado luego tener una buena parte aérea. El siguiente tema es que estoy trasplantando este ficus en marzo y en realidad no es el momento más óptimo para hacerlo. Normalmente los ficus se suelen trasplantar cuando la primavera ya está bien entrada, rollo hacia finales de abril o una cosa así. Pero bueno, en este ejemplar en concreto estaba observando que ya tiene alguna hojita que es nueva. Si os fijáis, el color es diferente, como es un color más clarito, más intenso quizás. Entonces, bueno, como estoy seguro de que en Valencia no va a hacer frío, o sea, el riesgo de heladas es prácticamente nulo, tampoco estoy corriendo ningún riesgo innecesario. Y por otra parte, bueno, me hacía ilusión o tenía ganas de ver este árbol en una macetita ya de bonsai. Así que bueno, matamos 2 pájaros de un tiro y de paso nos quitamos un trabajo bueno, que en el futuro habría que hacer sí o sí. Ya veis que hemos terminado con la poda de raíces y ahora hay que hacer lo típico de poner las rejillas de drenaje, los anclajes, etcétera. En cuanto al sustrato, lo que voy a usar es como un 20 o un 30% de pomice, sobre todo en la parte de abajo, para que actúe como separador. El resto es casi todo acadama, aunque tiene un poquito, pero muy, muy poco de tierra negra, la típica tierra de esta universal para jardín. Y se lo pongo más que nada porque, como la maceta es tan pequeña, tampoco quiero estar regando 255 veces al día, ya que, bueno, en verano aquí hace un calor bestial. Y si pongo un poquito de tierra negra, no creo que pase nada, simplemente me ayudará a mantener la humedad en el sustrato y seguramente me ayude más que me perjudique. Y además, esta mezcla ya la venía usando en este árbol. Hasta ahora el cultivo había sido bueno, así que en principio no debería haber ningún problema. La razón por la que estoy trasplantando directamente a una maceta definitiva o una maceta de bonsai es porque considero que ya cultivar el árbol en una maceta de entrenamiento no le aporta mucho. En realidad lo que le queda al árbol son simplemente, pues eso, años de cultivo en un recipiente un poco más contenido. Al final el árbol se va a tener que adaptar
a esta nueva maceta, a tener menos espacio, y poco a poco el árbol irá engordando, poco a poco el tronco empezará a coger rugosidad, las raíces se irán ramificando más, también la ramificación y la hoja se irá reduciendo. Así que simplemente eso, le quedan años de cultivo en maceta y que el árbol poco a poco vaya adquiriendo pues madurez, un poquito de personalidad, etcétera. Y bueno, una vez terminamos con el trasplante, pues queda lo típico de palillar el sustrato, ya sabéis, para evitar que se formen bolsas de aire o espacios en el sustrato. Y como decía, simplemente ahora a seguir trabajándolo en esta maceta, abonar en su justa medida, porque tampoco queremos que se formen crecimientos muy bestias. Aunque yo creo que el hecho de cultivar en esta maceta tan pequeña también me va a ayudar mucho en contener la distancia entre los nudos, ¿no? Que los entrenudos cada vez sean más cortos y en definitiva que la ramificación vaya poco a poco compactándose. Y ya por último os enseño el resultado final. Lo he regado después del trasplante, como es lógico. Y nada, simplemente ahora lo que toca es seguir trabajándolo y ya iremos actualizando con el progreso.